Hola, este es Torre de Nube, un podcast dedicado a la lectura de la Biblia como literatura. Es una idea de Carolina Sanín con Tomás Suprimni. Yo soy Carolina Sanín. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Empecemos con la quinta sesión de Torre de Nube. Como siempre, nuestra sesión tendrá dos partes. En la primera, yo comentaré el Eclesiastés, que es uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Y en la segunda hablaré del Eclesiastés con Margarita Rosa de Francisco. El Eclesiastés es uno de los libros del Antiguo Testamento. Data del siglo III a.C. y se atribuye al sabio rey Salomón. Y es un libro conocido por el refrán o el estribillo vanidad de vanidades, todo es vanidad, que significa, según otra traducción, todo es viento o todo es aliento. Es decir, esa vanidad significaría que todo viene y va. El Eclesiastés trata sobre la vida humana, sobre su final y sobre su duración. Se pregunta por el sentido de lo que hacemos los seres humanos ante la muerte. Y entonces podríamos decir también que se pregunta por qué es la vida humana, en qué consiste ser humano. Y es un libro que se puede decir que es pesimista, pero también se puede decir que constituye un consuelo. El Eclesiastés trata quizás sobre todo sobre el desencanto y trata sobre el tiempo, sobre el cansancio, sobre la repetición. Pero entonces vamos a empezar a leerlo. Es un libro que de hecho en esta Biblia tiene 10 páginas, así que no es muy extenso. Primero viene un prólogo que dice vanidad de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este Coelet es quien habla, es un predicador que habla ante la asamblea o se puede decir que habla también el público de la asamblea en esa persona, a través de esa persona individual. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces nos podemos preguntar qué es la vanidad, ¿no? La vanidad nosotros la asociamos con el reflejo, con la imagen, pero también con lo que pasa. La imagen es lo que sopla, lo que viene y va, lo que no vuelve o lo que vuelve una y otra vez, que en últimas es lo mismo. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece donde está. Sale el sol, se pone el sol, corre hacia su lugar y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur el viento y gira al norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir. Todas las cosas cansan. Entonces, creo yo que en ese prólogo, en el inicio del Eclesiastés, se enuncia la existencia de estos dos tiempos. El de las generaciones, que se reemplaza una a la otra, este tiempo sucesivo, este tiempo de hecho de la sucesión, y el tiempo circular, el tiempo que gira, que es el tiempo del día. Pero estos dos tiempos se conjugan porque las generaciones también se repiten una a la otra, como sabemos por nuestra vida y como sabemos por 100 años de soledad. Entonces este doble tiempo de la sucesión y la circularidad del día constituyen el escenario del ser humano. Todo se repite y todas las cosas cansan y sin embargo me llama la atención
esto otro que se dice ahí. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena, porque en ese no tener fondo del mar está también otra presencia del tiempo, la posibilidad de lo eterno, el misterio. Entonces no solo tenemos la sucesión y la circularidad, sino un misterio en el tiempo. Enseguida nos dice que no hay recuerdo de los antiguos como tampoco de los venideros y enuncia el libro otro de sus temas que será el olvido y la igualdad del olvido. A continuación sigue una sección que enuncia la vida de Salomón, quien se supone que escribió el libro. Puede ser, seguramente es una ficción del autor o de los autores del libro haberlo puesto como autor del libro. Me dije para mis adentros, tengo una sabiduría grande y extensa, mayor que la de todos mis predecesores en Jerusalén. Con mi reflexión he adquirido enorme sabiduría y ciencia. Y he comprendido que aún esto mismo es atrapar vientos. Estoy leyendo saltando líneas. Desde el comienzo se enuncia también que dedicar la vida a saber, es decir, a comprender qué es la vida humana, también es inútil, es atrapar vientos. Entonces yo quiero proponer pues que reflexionemos en esta imagen del viento, porque no es solo lo invisible y lo que no vale, sino también lo desconocido y lo que mueve. O sea, cuántas cosas significa el viento y el aliento y este aire que se mueve, que es invisible, pero lo mueve todo, que es invisible, pero que se percibe. Entonces, vanidad no solo significa no vale, ¿no? Significa ser de cierta manera. Bueno, entonces propongo pues que veamos esa imagen de atrapar vientos. Un viento no se puede atrapar y buscar el saber es tratar de hacerlo. Donde abunda sabiduría, abundan penas. Quien acumula ciencia, acumula dolor. Me dije para mis adentros, voy a probar con el placer y a disfrutar el bienestar, pero vi que también eso es vanidad. Entonces, enseguida examina que tratar de tener placeres y de disfrutar también es vano. Y entonces se pregunta en qué consiste la felicidad de los humanos, que es la gran pregunta ética, ¿no? Pero para mí esa pregunta se puede formular también como ¿qué es ser humano? Y dice Coelet, ¿qué es lo que hacen bajo el cielo durante los contados días de su vida? Y entonces vuelvo a esta reflexión sobre el día, sobre qué es un día y cómo el día es la unidad de la existencia del hombre. Y pensaba en el día como lo que se repite, en el día como la unidad dramática también de lo que asciende y desciende, de lo que sucede, como bien lo supo James Joyce, y por eso escribió su novela Infinita, en y sobre un día. Y pensaba yo en lo relativo que es el día también. El día que es el tiempo, sin embargo, es distinto en distintos planetas, ¿no? El rey Salomón entonces resume, el rey Salomón o el ficticio autor o la voz pues de este libro resume su vida. Planté toda clase de árboles, tuve siervos y esclavas, atesoré plata y oro, me procuré cantores y cantoras, me hice grande y superé a todos mis predecesores. Y entonces me interesa la colección de verbos que se usan para decir la propia vida, para hacer un recuento de la propia vida. Y es emprendí, me hice, planté, construí, tuve, atesoré, procuré, y me hice grande. Entonces es buscar y construir, ¿no? Se está resumiendo la vida en buscar y construir, y lo que se logra con buscar y construir es fatiga. Y quiero entonces proponer también que pensemos en el cansancio. ¿En qué significa el cansancio al final de la vida? Significa debilidad y significa desánimo. Y también implica una acumulación, ¿no? Bien, consideré
entonces todas las obras de mis manos y lo mucho que me fatigué haciéndolas y vi que todo es vanidad y atrapar vientos, nuevamente esto, y que ningún provecho se saca bajo el sol. ¿Y qué sería el provecho que se podría sacar, no? Yo me pregunto qué sería como el fruto del fruto. Y luego empieza con este otro tema sobre la igualdad. Entonces este libro se pregunta también por la diferencia entre las vidas, por el bien y el mal, el premio o el castigo, la recompensa, la consecuencia del bien y el mal, pero también en qué consiste la diferencia entre el sabio y el necio, entre las distintas maneras de vivir. Y en realidad a lo que se encamina, a la conclusión que se encamina es que es igual ser sabio o necio, porque todo va a parar en la muerte. Pero eso creo que entraña otra reflexión distinta, que es el sabio forma parte del necio y el necio del sabio. O sea, es este movimiento que nos abarca a todos y que hace que unos estemos involucrados con otros y que no se pueda ver desde nuestro punto de vista humano y desde este tiempo de repetición y de sucesión el sentido de todo lo que hacemos. Y yo creo que ese es en últimas uno de los sentidos del libro. Aparte de estos tiempos, hay un tiempo que solo se puede ver desde el lugar de Dios. El sabio tiene sus ojos abiertos, pero el necio camina en tinieblas, pero también sé que la misma suerte alcanza a ambos. Y todos son olvidados, pues el sabio muere igual que el necio. Entonces hay una igualdad del olvido, aunque pretendamos que en el recuerdo y que en la memoria hay una diferencia. He detestado la vida, dice, porque me repugna cuanto se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y atrapar vientos. Y entonces se presenta aquí la posibilidad de mirar cuanto uno ha hecho y de despreciarlo. Y yo pienso en el sentido estoico y en el sentido, bueno, en el sentido espiritual también, de despreciar lo que se ha hecho, la propia obra, es decir, el rastro por la vida, despreciar la propia vida. De hecho, como un desprecio positivo de la propia vida, no renegar de ella, sino poder ver que no es nada. Detesté todas mis fatigas y afanes bajo el sol, pues todo he de dejar a mi sucesor, y quién sabe si él será sabio o necio. He acabado desanimado con todas mis fatigas y afanes bajo el sol, dice después. Bueno, y dice que va a dejar todo a otro, que nada se fatigó, que esto me parece interesante también, como esa desconfianza con respecto al sucesor y la injusticia de la herencia. No hay mayor felicidad para el hombre, dice después, que comer y beber y disfrutar en medio de sus fatigas. Entonces, constantemente se propone esta posibilidad del disfrute, de comer y beber en medio de las fatigas, de la alegría, pero también constantemente se refuta y se relativiza esa solución y esa posibilidad de consuelo, porque tampoco eso satisface. Vamos entonces ahora al capítulo 3, en el que están estos famosos versos. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el nacer, su tiempo el morir, su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar lo plantado. Su tiempo el matar y su tiempo el sanar. Su tiempo el destruir y su tiempo el edificar. Su tiempo el llorar y su tiempo el reír. Su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar, su tiempo el lanzar piedras y su tiempo el recogerlas, su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse. Y no voy a leerlo todo, lo tienen allí en el Eclesiastés 3. Pero entonces lo que está diciendo es que hay una justicia en todo. Todo está en su lugar y todas las acciones tienen cabida. Pero también está diciendo para mí, está enunciando y está mostrando la incapacidad de verlo todo simultáneamente. Solo una vista que esté por fuera del tiempo podría verlo todo simultáneamente, mientras que nosotros solo podemos ver
los aspectos humanos en el tiempo, es decir, como acciones. ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? He considerado la tarea que Dios ha impuesto a los humanos para que en ella se ocupen. Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo y también ha puesto el conjunto del tiempo en sus corazones. Pero el hombre no es capaz de descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Y yo creo que este es el centro del poema. Nosotros podemos ver las cosas del tiempo y podemos aceptarlas incluso. Y en nuestro corazón se ha puesto el conjunto del tiempo, que puede querer decir que también se ha puesto en nuestro corazón el no tiempo, el tiempo que no pasa, la eternidad. Pero no podemos ver la obra que Dios ha hecho de principio a fin. No podemos entender el conjunto, por lo cual no podemos juzgar y no podemos saber. No podemos realmente entender. Solo Dios sabe, ¿no? Sería lo que implícitamente se repite una y otra vez en el libro. Bien. Nada hay que añadir y nada hay que quitar. Y así hace Dios que se le tema. Lo que es, ya antes fue. Lo que será, ya es. Y Dios restaura lo pasado. En todo momento del tiempo estaría presente, todo el tiempo también. Y me pregunto por esto de, y así hace Dios que se le tema, que creo que ese temor de Dios se refiere al respeto que se le debe a una conciencia que no es nuestra conciencia mortal, humana, a la reverencia con respecto a quien sí entiende que es el mismo que ha hecho, ¿no? Bueno, se pregunta el poema luego sobre el bien y el mal, el premio y el castigo, cómo realmente el bueno y el malo tienen el mismo destino. Y también enuncia la igualdad de los hombres con respecto a los animales. Dios los prueba y les demuestra que son como bestias, porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte. Muere el uno como la otra y ambos tienen el mismo aliento de vida. Todos caminan hacia una misma meta, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Bien. Luego viene el capítulo 4, en el que yo creo que hay un poco de humor. Llegas a este punto en la lectura y es todo tan desesperanzado, pero claro que yo creo que es recurrir en un lugar común decir que es desesperanzado. Creo que es desencantado, porque creo que lo que se está enunciando es que se puede ver la realidad y se puede realmente aceptar la realidad del ser humano y de sus limitaciones, y que esa realidad es misteriosa. Y yo creo que en esa aceptación de que la realidad es misteriosa y no se puede entender, está la verdadera esperanza del ser humano. Es decir, la verdadera esperanza del ser humano está en una comprensión que no es su comprensión limitada, sino la comprensión de Dios, que tiene que ver con él, con el ser humano. Y entonces les decía que el capítulo 4, que a mí me parece que es casi chistoso, dice: me puse a considerar todas las violencias perpetradas bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos sin nadie que los consolase. Luego dice: felicité a los muertos que ya perecieron más que a los vivos que aún viven. Y más feliz que ambos es el que aún no ha existido, pues no ha visto las barbaridades que se cometen bajo el sol. Y luego dice: más vale un puñado con reposo que 2 puñados con fatiga en atrapar vientos. Y sigue acumulando, sigue diciendo lo mismo una y otra vez, pero intensificándolo también. Entonces yo creo que la forma del libro trasunta lo que el libro dice sobre la vida, este repetirse y sucederse al mismo tiempo, y este pasar también. Pero digo que es chistoso esto de felicité a los muertos, porque más tarde, más adelante, dice que el vivo por lo menos está vivo y el muerto no, ya veremos eso. ¿Y cuál es ese efecto de lo negativo?
de decir, de el no celebrar, sino del tratar de ver con claridad, es la risa, es el sentido del humor, como en tantos otros libros del Antiguo Testamento. Bueno, luego da consejos, y este consejo me llama la atención especialmente, está más adelante en el quinto, y es: si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, pues no le agradan los necios. El voto que has hecho, cúmplelo. Es mejor no hacer votos que hacerlos, sino cumplirlos. Hay un énfasis en ese consejo con respecto a cumplir las promesas, que a mí me llama la atención porque tiene que ver con el tiempo y con la capacidad de no vivir solo en el presente, ¿no? Porque quien hace una promesa está diciendo que se ve en el futuro, que en el futuro puede cumplir lo que dijo que cumpliría. Es decir, que con él hay un espíritu y un tiempo que trasciende la linealidad del tiempo, que hace que el tiempo sea invisible, que no se pueda ver el futuro. Es decir, quien promete dice que puede ver el futuro y que por eso Dios está con él. Entonces esta partecita del Eclesiastés me interesa. Luego va a hablar en ese mismo capítulo quinto del dinero. Hay un grave mal que yo he visto bajo el sol, riqueza guardada para su dueño que solo sirve para su mal. Entonces habla de fatigarse acumulando riquezas. Dice, cuando Dios concede a un hombre riquezas y tesoros, le deja disfrutar de ellos, tomar su porción y holgarse en medio de sus fatigas. Esto sí que es don de Dios. No recordará mucho los días de su vida mientras Dios le llena de alegría el corazón. Entonces hay un punto aquí en el alivio de la abundancia que es para mí el descanso, que tiene que ver con la paga. Y el don entonces es ese poder descansar en medio de la vida. Luego dice, bueno, esto que es tremendo, al final del primer párrafo, digamos, del capítulo 6, dice esto: esto es vanidad y gran desgracia. Supongamos que alguien tiene 100 hijos y vive muchos años. Ya es chistoso lo de 100 hijos, ¿no? Y aunque sus años son numerosos, no puede saciarse de felicidad y ni siquiera haya sepultura. Me pregunto a qué se refiere en este no hallar sepultura. Y me hace preguntarme también si alguien haya sepultura. Entonces yo digo, más feliz es un aborto. Y eso me lleva a muchas reflexiones, ¿no? ¿Cuál es la sepultura de un aborto? El mismo vientre es la sepultura de un aborto. El que no nace, para el que no nace se cierra este círculo del tiempo y o escapa la repetición el que no nace, o es solamente pues el estribillo de esa repetición, ¿no? Pero el que no nace ni muere, ¿no? ¿Cuál es su situación con respecto al tiempo? Bien, bueno, luego todo el mundo se fatiga para comer y a pesar de todo su apetito no se sacia. La imagen que decíamos antes de los ríos que van al mar que nunca se llena, también se repite aquí con el apetito que no se sacia. Trabajamos para comer y luego nos vuelve a dar hambre. Es esta insaciabilidad, el hambre que no cesa, como el agua que va a su destino. Es decir, el camino, el ir al destino, tiene que ver con este hambre que no cesa, aunque todo el tiempo estamos satisfaciendo, y esa es nuestra condición, lo que no se llena, o sea, qué sé yo, el hueco infinito. A más palabras, más vanidad, porque quién sabe lo que conviene al hombre en su vida durante los días contados de su vano vivir, que él los vive como una sombra, pues quién dirá al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol. Entonces nadie sabe, nadie puede ver el tiempo y nadie puede ver lo que ocurre en la tierra, que es su vida misma y su lugar después de su muerte. Entonces hay muchas preguntas. ¿Qué ocurre con el hombre después de la muerte? Pero también, ¿qué ocurre en la tierra y qué ocurre con los demás después de mi muerte, ¿no? Y como decía, se insiste en este no poder ver.
en la limitación del alcance de la vista humana. Bueno. En la segunda parte, el capítulo 7 dice: más vale buena fama que suaves perfumes, y el día de la muerte más que el día del nacimiento, más vale ir a la casa en duelo que a la casa en fiesta, y luego más vale llorar que reír, pues una cara triste puede ocultar un corazón feliz. El sabio piensa en la casa en duelo, pero el necio piensa en la casa en fiesta. Entonces, tener presente la muerte, ¿no? Y luego dice: y más vale el final de una cosa que su comienzo. Y vuelven los consejos: no te dejes llenar del enojo, pues el enojo anida en el pecho de los necios. Y viene esto que quería leer. Alégrate en el día feliz, y en el día desgraciado considera que Dios ha hecho muy bien a uno y otro para que el hombre no descubra su porvenir. Entonces existe el día feliz y el día desgraciado, y ambos son perfectos y ambos son obras de Dios. Y en cada uno hay que hacer lo que hay que hacer en él, ¿no? Recibir pues la desdicha y recibir la felicidad. Y luego dice: no quieras ser honrado en demasía, ni te vuelvas demasiado sabio. ¿A qué destruirte? Esta noción de que la virtud excesiva destruye, pues me parece misteriosa. ¿A qué se refiere con destrucción? Y luego también dice: no quieras ser malvado en demasía, ni te hagas insensato, a que morir antes de tiempo. Entonces, la maldad y la insensatez mata, y la sabiduría y la virtud destruyen también. Y pues es obvio ver que está propendiendo por la moderación y el medio, pero ¿cuál es el punto del medio en la virtud, ¿no? Y también en la maldad. Porque no dice no seas malo, dice no seas demasiado malo. Entonces hay algo oscuro, hay algo ilegible en la propia vida, o mejor dicho, el punto central de la propia vida está eclipsado, es invisible, no lo podemos ver como si ya trascendiera la propia vida. Y esto es lo que decía antes: la realidad es un misterio, pero yo creo que en esa noción de que la realidad es un misterio es donde radica la esperanza y el descanso, porque de todas maneras no puedes saber. Grande es el peligro que acecha al hombre, pues ignora lo que está por venir. Todo esto también concierne o más bien, pues desemboca en la imposibilidad de juzgar. No puedes juzgar si algo es bueno o es malo por tu limitación. Todo esto he descubierto aplicando mi reflexión a cuanto pasa bajo el sol cuando un hombre domina a otro hombre para hacerle daño. Y más adelante, otro absurdo: que no se ejecute enseguida la sentencia de la conducta del malvado, con lo que el corazón de los humanos se llena de ganas de hacer el mal. Hay puntos en el Eclesiastés en los que el autor o los autores claro que yo no creo mucho en la creación colectiva de estos libros, de pronto en las modificaciones con el tiempo, pero pues me parece bastante evidente que hay un solo autor o un autor principal. En fin, hay momentos en los que ese autor concreta y da opiniones sobre casos específicos. Por ejemplo, en la prórroga del castigo con respecto al mal, de que al malvado no se le castigue enseguida, sino que pueda seguir haciendo el mal, y lo llama un absurdo. Y dice enseguida después de eso: por eso alabaré la alegría, pues no hay otra cosa buena para el hombre bajo el sol sino comer, beber y divertirse. Entonces hemos visto un aspecto del comer y el beber, que es la insaciabilidad y el apetito constante, y otro que es, digamos, positivo, porque es lo único bueno para el hombre. Entonces, el mundo y la realidad son un secreto que no está a nuestro alcance, pero a nuestro alcance está la vida. Y yo creo que este libro nos dice que vivamos. Vivamos no significa nada distinto de vivamos. ¿Qué significamos para vivir? Comer, beber y estar en el tiempo. Y ese divertirse, como estar alegres, estar en lo que estamos. Entonces, hay una
creo yo, separación, por así decirlo, quizás no sea la palabra más adecuada, entre la realidad y la vida. Nosotros estamos en la vida y desconocemos la realidad dentro de la que esa vida está. Y esa realidad ilegible no la podemos conocer, solo podemos actuar viviendo, no leer lo otro. Luego se habla de la muerte, nuevamente, del destino común para todos, para el justo y para el malvado, el puro y el manchado, el que hace sacrificios y el que no los hace. Lo mismo el bueno y el pecador, el que jura como el que tiene reparo en jurar. Eso es lo peor de todo, cuanto pasa bajo el sol, que haya un destino común para todos, dice en el capítulo 9. Y luego es cuando dice, mientras uno sigue unido a todos los vivientes hay algo seguro, pues vale más perro vivo que león muerto. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Y esa es la parte que me parece a mí más desconsoladora, pero que solo se puede leer con humor y viviendo ese desconcierto de leerlo, ¿no? Y no hay ya paga para ellos, para los muertos, pues se perdió su memoria, se acabaron hace tiempo su amor, su odio y sus celos y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. Y lo contrapone no solo a estar vivo, sino a estar unido a los vivos. Estar vivo como un estar con los otros y estar muerto como un haberse soltado. Y eso que decía antes de que el libro nos dice que vivamos, lo veo claramente aquí en el versículo 7 del libro 9. Anda, come con alegría tu pan y bebe de buen grado tu vino, que Dios está ya contento con tus obras. Viste ropas blancas en toda sazón y no falte perfume en tu cabeza. Vive la vida con la mujer que amas todo el tiempo de tu vana existencia que se te ha dado bajo el sol, ya que tal es tu parte en la vida y en las fatigas con que te afanas bajo el sol. Cualquier cosa que esté a tu alcance, hazla según tus fuerzas. Entonces hay esta cosa de estar vivo y hacer todo lo posible. Antes también ha dicho, creo que es antes, que es más vale estar de a dos que de a uno. Entonces estar unido y estar acompañado y vivir, porque además el hombre ignora su momento, dice una y otra vez, como peces apresados en la red, como pájaros caídos en la trampa, así son tratados los humanos por el infortunio. Yo estaba pensando en esta imagen de la trampa que es distinta de la condena. Cuando ya caíste en la trampa, estás en tu propia muerte, pero sigues vivo, estás como aplazado, ¿no? Yo creo, pues este libro surge de la pregunta que todos nos hacemos a partir de cierto momento de la vida, que es cuando nos damos cuenta de que somos mortales, bueno, nos vamos a morir y entonces ¿para qué estamos haciendo todo esto? Esta fatiga, y tal vez haya que cansarse para descansar, y a uno lo enternece verse a uno mismo hacer todo esto, ¿no? Leyendo la Biblia, aprendiendo como si pudiera llegar a ser otra cosa que un muerto. Pero esa ignorancia de lo que pase después, que es la ignorancia de lo que somos, porque la ignorancia del futuro es también la ignorancia del sentido de la vida, es en esa ignorancia es que vivimos y esa misma ignorancia es lo que nos debe dar algún aliento o impulso pues para comer y beber. Bueno, una mosca muerta pudre una copa de ungüento del perfumista. Cuenta más un poco de necedad que sabiduría y honor. Y este es el capítulo 10 en el que hay como unas quejas que son también refranes. El que cava una fosa cae en ella y al que rompe el muro le muerde la culebra. El que saca piedras se lastima con ellas. El que raja maderos puede hacerse daño. Las palabras del sabio agradan, los labios del necio lo arruinan. Entonces es ese pesimismo también de estos especie de proverbios que acuña ahí. Y quería también proponer esa reflexión sobre qué es un proverbio, que es un enunciado de una ley constatable, pero que tiene una extrapolación moral, ¿no? Y casi siempre los proverbios son falsos, porque yo realmente no creo que una mosca muerta pudra la copa de ungüento del perfumista. Una mosca muerta se puede sacar y ya. Entonces creo que los proverbios a veces son trampas, pero bueno.
El capítulo 11 dice, manda tu grano por el mar, que a cabo de mucho tiempo lo encontrarás, divídelo en 7 partes o incluso en 8, que no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Esto también se refiere pues a hacer y a obrar con la confianza de un reencuentro de lo que se hace. Entonces el Eclesiastés también está lleno de contradicciones, ¿no? No pasa nada con lo que haces, todo viene y va. He pasado la vida buscando y solo he encontrado fatiga, pero al mismo tiempo se afirma que hay un encuentro. Siembra tu semilla de madrugada y a la tarde no des descanso a tus manos, pues no sabes si es mejor esto o lo otro, o si ambas cosas son igual de buenas. Entonces, ya que no se sabe, hay que hacer. El combustible de la vida humana es la ignorancia. Luego hablará de la edad, de la vejez. Dulce es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Si uno vive muchos años, que sepa disfrutarlos todos y tenga en cuenta que abundarán los días de oscuridad, que es vanidad todo el porvenir. Y en el capítulo 12 habla específicamente de la vejez. Antes de que se nublen el sol y la luz, las luna y las estrellas y retornen las nubes tras la lluvia. Cuando tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los robustos, se paren las que muelen por ser ya pocas, se queden oscuras las que miran por las ventanas. Habla de las partes del cuerpo y su decadencia, pero a mí me parece bello que en este poema, cuando se observa el cuerpo, se observa en su ruina, haciendo frente a su final, mientras que en el Cantar de los Cantares, como veremos en el próximo episodio, se mira el cuerpo en su adorabilidad y en su esplendor y en su apogeo. Habla entonces de la muerte al final. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Y al final hay un epílogo, al final del cual dice, basta de palabras, todo está dicho, teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal, porque toda obra será juzgada por Dios, incluso todo lo oculto, a ver si es bueno o malo. Y en eso de lo oculto, creo que se vuelve, pues, a lo que se ha dicho en todo el poema, a la imposibilidad de saber, y a la obligación de estar vivo, de hacer. Nuestra sesión sexta será sobre el Cantar de los Cantares, así que léanlo para la próxima vez. Pero antes viene la segunda parte de esta sesión quinta, que es la conversación con Margarita Rosa de Francisco sobre el Eclesiastés. Sigamos. La edición y la asesoría son de Jorge Caraballo. El diseño gráfico de Nicolás Consuegra. La canción es 4, de Suárez, cantada por Rosario Blefari, con letra de Rubén Darío.